Ahora dejaste de compartir. A ver, ¿se puede visualizar ahora? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. A ver, bueno, esta era la PS1 que tomamos el sábado pasado. De hecho, como les había comentado, la PS estaba dividida en tres grandes bloques de preguntas y dentro de cada bloque habían subpreguntas o acápites más específicos. Em, bueno, ya saben que el caso fue de Leche y Gloria. Voy a pasar directamente a las preguntas. En el caso de la pregunta uno, por ejemplo, lo que nos pedía era lo siguiente, ¿no? De acuerdo con el análisis de la información pública y con el dictamen de los auditores independientes del HLRCA consolidado, respondan las siguientes preguntas. Y te dicen, uno, indique cuánto ascendería el ROE 2019 si es que la declaración de dividendos 2019 hubiera sido 300 millones. Y te dice que sustente su cálculo e indique el porqué de la variación. ¿Sí? 3 puntos, vale esa pregunta. Y te dice que lo demás permanece constante. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el punto clave en esta pregunta? El punto clave en esta pregunta, simplemente te están modificando la cantidad de declaración de dividendos. Entonces, básicamente no teníamos que hacer grandes cálculos, era una matemática simple. La utilidad neta del 2019, que era de 162.954, estaba en miles, o 162 millones. Patrimonio promedio 2019-2018 de 1.621.868, igual en miles. Podían trabajarlo en millones, igual no había problema. Con lo cual te da un ROE del 10.05%, que es que de alguna forma el que estaba en los estados financieros ya auditados y subidos, ¿no? Y te dicen, si cambia el monto de dividendos a 300.000, ya no serían los 150 que estaba como información, sino que tendrías que restarle 150 más al patrimonio actual de 2019. ¿Sí? Recordemos que cuando repartimos dividendos, los dividendos salen de resultados acumulados, ¿sí? Como hemos visto en clases previas. Entonces, lo único que hacía era bajar del patrimonio promedio, tenías que restarle el patrimonio promedio del 2019, o sea, el patrimonio del 2019, y cuando se promediaba con el 2018, ya no te daba 1.621.000, sino te daba 1.546.868, recordando que está en miles, ¿no? Y eso te lograba incrementar ligeramente el ROE y pasabas de 10.05 a 10.53, ¿sí? Em, si se le agregan más dividendos, el patrimonio cae y con ello el ROE muestra una mejora, dado que la inversión de los socios se vuelve más pequeña frente al mismo nivel de utilidad neta. ¿Sí? Recordemos que siempre que nosotros tomamos alguna medida que reduzca el ROE dentro de la empresa, de alguna forma estamos haciéndola más rentable o el ratio se traduce en mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra base disminuye. ¿Sí? Hay dos formas de que el ROE crezca. Uno, y también como sabemos es utilidad neta entre patrimonio promedio. Si la utilidad neta sube, el ROE se incrementa. O si el numerador, en este caso el patrimonio promedio, disminuye, también el ROE se incrementa. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas dos variaciones hacían que el ROE incrementara. En este caso, lo que hacía el incremento de dividendos declarados de 150 a 300 era justamente por ese extra de 150 restarle el patrimonio dentro del año 2019. Era una pregunta no muy compleja, no te pedía mayor análisis que simplemente hacer una resta y una división adicional. No sé si en esta pregunta alguno de ustedes tiene alguna duda, esté todo claro en la información o alguna duda puntual. Alexander, creo que levantaste la mano. Sí, profesor. O sea, lo que yo en sí no, o sea, no había entendido muy bien la pregunta en el momento del examen porque, o sea, como decía, la distribución de dividendos Ujú, y los dividendos no bien son parte de los resultados acumulados, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo entendí era que en el estado auditado decía que era 150.000 lo que se había acordado. ujú. Entonces, si es que no se hubiera decidido 150.000, sino 300.000, los resultados acumulados los bien se mantienen constantes. No, O no, no, no. Si es que se han declarado 150.000, lo que pasa es que el patrimonio ya considera esa reducción de 150.000, porque ya se declaró. O sea, en tu patrimonio del 2019 ya está restado en 150.000. Si ahora estás declarando 300 en lugar de 150, tienes un gap por declarar de 150. Entonces, ese gap de 150 que te falta por declarar, tendrías que restar el patrimonio. Si te dijeran que ya no... A ver, si te dijeran lo contrario, que habías declarado 150 y ahora ya no vas a declarar nada, cero,
¿qué deberías hacer? Deberías devolverle esos 150 al patrimonio. ¿Sí? No sé si me dejé explicar mejor. O sea, estoy todavía un poco confundido porque, o sea, al momento de revisar los estados auditados, Ujú, cuando queríamos, al menos en mi caso, cuando quería buscar la nota de los dividendos, o sea, solo ujú, me salía la notita de que se ha declarado 150, ¿no? ujú. Pero no me salía, por ejemplo, pero la cuenta en sí era la de resultados acumulados. Ujú. Entonces, o sea, en caso de que una pregunta similar se dé en futuras ocasiones, simplemente tenemos que sumar la diferencia. No, pero a ver, o sea, esto te lo pongo de esta forma. Tienes, a ver, y para esto me voy a ayudar de la función de aquí de pizarra. Un segundo. ¿Me confirma si puedes ver la pantalla en blanco? Sí, Ya. A ver, tienes tu balance, ¿no es cierto? Tienes el activo. No voy a hacer la distinción entre activo corriente y activo no corriente, para este caso no es importante. Pasivo y patrimonio, ¿de acuerdo? Pasivo y patrimonio. Si tú declaras dividendo, y vamos a decir que los pagas, dividendo declarado y pagado al mismo tiempo, ¿cómo se registra el pago de dividendos dentro del balance general? ¿Qué cuentas se mueven? los resultados acumulados. Ya, baja resultado acumulado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la contraparte en el activo? El efectivo, ¿no? El efectivo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si tú has declarado en este caso 150, tienes aquí una reducción de 150 dentro de tu resultado acumulado, de la cuenta que se llama resultado acumulado. Por lo tanto, te baja todo el patrimonio. ¿Sí? Entonces, tú cuando quieras hacer el ROE, cuando tomes este patrimonio, a ver si lo puedo agrandar un poco más. Tú cuando tomes este patrimonio del año 2019, ya está reducido en 159, en 150.000 soles, ¿sí? O 150 millones. Sin embargo, si te dicen que ahora no vas a declarar 150, sino vas a declarar 300, o sea, el escenario base, digamos así, era un dividendo de 500, de 150, perdón. Ahora, en el escenario 1 que te está pidiendo la pregunta, lo que te dice es dividendos por 300. Esta diferencia, este gap de 150, para poder pasar de declarar 150 a 300, esos 150 millones tienes que reflejarlos en algún lugar. Entonces, si es que tú ya redujiste el resultado acumulado en 150 millones, porque eso fue el escenario base de la compañía y como está en los estados financieros auditados, ahora el problema te dice que no va a ser 150 sino 300. Entonces, ¿cuánto te falta por declarar? Te falta por declarar justamente la diferencia o la resta de 300 menos 150 que ya estaban declarados, 150 nuevos. Esos 150 nuevos, como van a ser, valga la redundancia, nuevos dentro del balance, no estaban puestos antes, tienes que registrarlos. ¿Cómo se registra dentro, tal cual como lo comentaste, efectivo resultado acumulado? En este caso lo que nos importa es patrimonio. Como el resultado acumulado se va a volver a ver impactado, obviamente el patrimonio se va a ver impactado. Entonces, por ende, el ROE, el momento del cálculo nuevo, se va a ver impactado con esta disminución en el patrimonio. No Y sé si ahora sí ya me quedó queda más más claro. claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, De acuerdo. Alonso, levantaste la mano. Sí, sí, Mario. Yo tengo una consulta porque al hacer mi metodizado, Ujú. al poner la utilidad neta, yo puse una utilidad neta diferente a la que era. Pero, porque me olvidé restarle ahí se perdía neta por operaciones discontinuas. Pero todo el procedimiento para sacar esa pregunta uno lo he hecho igualito. O sea, solo que me parecen porcentajes distintos por la utilidad neta que puse distinta. De acuerdo. No, no, no. Por ese lado se otorga puntaje por el tema del procedimiento. De hecho, como les comenté en algún momento, probablemente por el metodizado no cuadren las cifras al 100%.
pero igual se considera parcialmente válido, ¿no? O sea, no me voy a fijar hasta el mínimo decimal que cuadre, pero que sí por lo menos se haya entendido la lógica de la pregunta y lo que buscaba, ¿no? Que en este caso era la lógica de disminuir el patrimonio. Claro, eso sí lo he hecho igual. Ujú, por ese lado no habría problema. Vale, gracias. Mario, o sea, le restamos esos 150 a la utilidad neta. No, al patrimonio. Recuerda que cuando tú estás declarando dividendos, a ver, recuerden que siempre los dividendos salen. A ver, tú cuando tienes una utilidad neta, tienes dos caminos. Si tienes 100 millones de utilidad neta, puedo dedicar esos 100 millones a reinvertirlo en el negocio o a distribuirlo como dividendo. ¿Sí? Ahora, yo voy a sacar siempre dividendos. Los dividendos siempre van a salir, sea de resultado acumulado o resultado del ejercicio, independientemente de dónde, van a salir del patrimonio. ¿Por qué? Porque si digamos que esos 100 millones de mi ejemplo, yo asumo que todo eso se va a reinvertir y quiero declarar dividendo, prácticamente lo estoy sacando del patrimonio. Recuerden que el link siempre, o el nexo, entre el ganancias y pérdidas y el balance general que vieron en contabilidad financiera, va a ser que la utilidad neta debe de pasar como resultado del ejercicio del patrimonio. ¿No es cierto? Entonces, a no ser que se haga una declaración de dividendo, debería de pasar toda. Entonces, si está pasando toda y yo declaro dividendo, en realidad lo que estoy haciendo es restar parte de mi dividendo, ¿sí? O mejor dicho, restar el monto del dividendo a mi patrimonio. Entonces la utilidad neta no se ve afectada, sino se ve afectado el patrimonio. ¿Sí? No sé si quedó más claro. Sí, sí quedó claro, gracias. De acuerdo. ¿Alguien más levantó la mano, chicos, me parece? Gonzalo, creo. Sí, yo fui. Tengo una duda. Yo hice el mismo procedimiento, pero no incluí el monto de las no controladoras. Entonces mi pregunta era, o sea, siempre vamos a tener que contar a las no controladoras, pese a que no, o sea, que ese porcentaje del patrimonio no nos corresponda. ¿A qué te refieres? ¿A tus inversiones subsidiarias? Claro, o sea, como estábamos usando el consolidado, el Ujú. total de patrimonio incluye una porción que es no controladoras. Entonces, bueno, yo lo omití, o sea, yo saqué ese y ahí está el desfragmentado. Pero mi pregunta era, ¿siempre vamos a tener que incluir igual esa porción como si fuera nuestra? No, en esa parte va a depender, por este caso puntual, por esta primera PC, no, independientemente de si sea uno u otro, o sea, si lo hayas excluido o no, no va a penalizar puntaje, porque aún no estamos enfocándonos en esa parte, digamos, de la reclasificación. Esto lo vamos a ver cuando veamos más a detalle un consolidado grupal que tiene inversiones, pero por el momento no es algo estrictamente relevante. Sí, como te digo, la lógica que busca la pregunta, que hace el movimiento en balance que debería ser por el tema de registro de cuenta. Y acá quiero hacer un paréntesis porque es importante que vean esta diferencia. Lo que buscamos aquí no es como en contabilidad financiera, que es que te cuadre el balance, sino básicamente es que entiendas el movimiento que te pedimos y cómo refleja esto en la rentabilidad de una empresa. ¿Sí? O sea, el giro final es la rentabilidad, cómo afecta esto a la rentabilidad. Si puedes emitir una conclusión a ese nivel, considerando la lógica y los argumentos que hemos utilizado durante el curso, tienes el puntaje de la pregunta, ¿no? Independientemente de que si por ahí puedas haber cometido alguna omisión en una reclasificación, por el momento o por el tipo de pregunta es válido, ¿no? Si es que fuera alguna pregunta muy específica en cuanto a menciona la reclasificación dentro de la cuenta tal, 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 ya es un poco más distinto, pero por este caso no me preocupo mucho por esa parte de Gonzalo. Sí, gracias. De acuerdo, ¿alguien más levantó la mano? Creo que Alonso. No, me había olvidado de bajarla. Ah, ya, de acuerdo. Perfecto, chicos. Entonces, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. Me avisan cuando puedan ver mi Word nuevamente. ¿Sí lo pueden ver? Ya, perfecto. A ver, la pregunta 2 era sencilla. Nos dicen, indique si existiera una variación en el EBITDA 2019 que usted ha calculado ante un aumento en el gasto por depreciación anual 2019 de 100 millones frente al saldo actual 2019
Y recordemos que no hay cambios porque el aumento en depreciación disminuye la utilidad operativa, pero se vuelve, o sea, se retribuye esa mayor depreciación sumando el gasto a la utilidad operativa, ¿no? O sea, básicamente lo que te dice es, o sea, hay una variación en el EBITDA si es que incremento mi depreciación para el año 2019. No, porque si tu depreciación se reduce a nivel de utilidad operativa, a nivel de EBITDA, igual la vas a devolver. Entonces no hay una depreciación, digamos así, que nos afecte el nivel de EBITDA, perdón. ¿Sí? Recuerden que igual es un gasto, no, es un gasto contable, no es una salida de dinero, por lo tanto no impacta en el EBITDA de la empresa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro en esta pregunta, chicos? Sí. Perfecto, era una pregunta sencilla. La pregunta 3 nos dice lo siguiente. Indique los montos de depreciación anual 2019 y 2018 de los siguientes activos fijos. Y bueno, básicamente te decía, sencillo igual, edificio, planta y otras construcciones, y maquinaria y equipo, ¿no? Teníamos que poner la depreciación anual de 2019 y 2018. No había mayor complicación en eso, solamente era buscar la nota de IME y completar la información requerida. No sé si alguien acá tiene alguna consulta, pero creo que está bastante claro. ¿Hay preguntas, chicos, de esta parte 3? De acuerdo, no hay consultas. Pasamos a la pregunta 4 o a capítulo 4, que nos dice lo siguiente. En su determinación de utilidad operativa 2019, ¿cómo consideró los ingresos por las rentas de las propiedades de inversión, core y non-core? ¿Por qué? Y te pide sustentar. Bueno, la respuesta aquí era que para tener la utilidad operativa en los estados financieros se debió considerar los ingresos por alquileres como parte del giro core del negocio, dado que los ingresos son recurrentes y se cuenta con propiedades de inversión separadas para tal fin en los estados financieros. Por lo tanto, se debe incluir dentro de la determinación de la utilidad operativa. ¿Sí? Solamente era considerar eso dentro del core y sumaba la utilidad operativa. Un punto no tenía tampoco una mayor complejidad. Pero, Maggie, yo recuerdo que pregunté respecto a las propiedades de inversión Ujú. y me acuerdo que me mencionaron que no, porque, porque el hecho de que sea recurrente no lo vuelve parte del giro del core. Claro, aquí tienes un tema y si quieres lo vemos ahorita. Dame un segundo, voy a bajar los estados, perdón, la nota del estado financiero. Solo quiero estar totalmente seguro, dame un segundo. Perdón, ¿cuál es su nombre? María Pío. Sí, María Pía, de acuerdo.
Sí, en esa tienes razón. Voy a hacer una doble validación igual y, y les confirmo. Pero tomo en este caso tu punto como, como, como para reconsultarlo nuevamente. Sí, ¿Sí? porque Mario, justamente yo recuerdo que lo pregunté precisamente porque había como que mucha discrepancia en que sea recurrente, que sea del core. Entonces yo no solo te lo pregunté a ti cuando hicimos la asesoría, sino también se lo pregunté al profesor. Ujú. Y él también te Eh, dijo lo mismo. y ambos me dijeron, ambos me dijeron que era como que recurrente no lo hace parte del core. Claro, sí, en ese lado, como te comento, sí me parece válido. Igual recuerdo tu pregunta también antes de la evaluación. En este caso es el solucionario que me compartieron, que nos compartió el profesor que hizo esta PC1. Igual, no te preocupes, por ese lado voy a validar bien esto con el profesor para estar totalmente seguro y les confirmo. Pero yo me quedaría tranquilo, no creo que haya un problema con esa pregunta. Ya, está bien, gracias. De acuerdo, entonces si no hay más consultas del bloque 1, pasamos al bloque 2. Dentro del bloque 2 nos dice lo siguiente. De acuerdo con el análisis de la información pública y con el dictamen de los auditores independientes de la H. Gloria S.A., responda a las siguientes preguntas. 1. Identifique y explique dos variables clave para evaluar las fortalezas con las que cuenta la empresa. ¿Sí? Y acá hay 2 puntos. Em, Básicamente tenían varias variables de dónde escoger dentro de las más comunes, digamos, y más frecuentes que se suelen utilizar. Teníamos tres que tranquilamente podían poner, igual sé que hay más, pero estas son las tres más comunes, que son el market share, ¿no? Y como sabemos, la empresa cuenta con una participación en el mercado local de 77.2% de leches industrializadas, y en este el principal segmento está constituido por las leches evaporadas, donde la empresa ostenta el 80.2% de participación, mientras que en el de leches pasteurizadas su participación es del 67.6%, ¿no? Esa es una variable clave. Tenemos la integración vertical también como variable clave. La empresa tiene bajo control las actividades de su cadena de suministros gracias a que posee la infraestructura de recolección de leche fresca más grande del país, logrando acopiar alrededor de 1.980 metros cuadrados de leche al día, las cuales provienen de más de 18.500 productores, y en relación con la red de distribución y con el fin de acercarse a su mercado de manera directa, junto a su afiliada de Prodeca, cubren el 99% de los puntos de venta en el Perú, siendo la red de distribución más grande de productos lácteos y derivados. Esa es la integración vertical también como variable clave, y dentro de estas tres más comunes tenemos el posicionamiento de marca como variable clave, donde Gloria está posicionada como la marca más influyente en el país, al ser considerada como altamente confiable y líder en su mercado, según el ranking de marcas más influyentes 2019 de Semana Económica e Ipsos. ¿Sí? Estas son algunas de las variables clave más notorias. Esto no necesariamente quita que no haya más, si han puesto más también son válidas, igual sujeto a la revisión final, pero esas tres son las más comunes, digamos, y las más notorias que podemos apreciar en este rubro. ¿Sí? Pasando a la pregunta número 2, nos dice lo siguiente. En el primer semestre de 2017, Panamá prohibió la importación y comercialización de leche pura vida dentro de su territorio por no considerarlo como producto lácteo. Explique cómo este acontecimiento pudo haber impactado en la operación y rentabilidad de la empresa. Y esta pregunta valía 2 puntos. Básicamente era un poco de interpretación. En este caso, la respuesta sugerida es una. Igual esto no quita que hayan podido utilizar otras herramientas, pero igual son válidas. El retiro de pura vida del mercado panameño impacta en la empresa de manera negativa. A nivel operativo, se verá obligada a cambiar el etiquetado de los productos con el fin de poder comercializar en ese mercado, así como incurrirá en mayores costos de almacenamiento por el sobrestock de los productos devueltos. ¿Sí? En ese sentido, el costo de venta se verá incrementado. Por otro lado, de desabastecimiento temporal de este mercado y la controversia originada por la composición del producto. Reducirían, reducirían sus productos tanto en el exterior como a nivel local, y por tanto se esperaría una reducción del margen bruto. ¿Sí? Nuevamente, el nivel que necesitan para explayarse en esta pregunta va a ser variable dependiendo de las herramientas que hayan elegido, pero básicamente la conclusión general es que es un impacto negativo a nivel de rentabilidad, porque obviamente te exige tener algunos nuevos reprocesos como volver a etiquetar, retener mercadería, ¿sí?
Entonces es un poco más cualitativa, no necesitaba un cálculo específico. Cualquier método que hayan elegido para poder justificar este empeoramiento en la rentabilidad sería válido. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. ¿Todo claro, chicos? Sí. Perfecto. A ver, entonces continuamos con la pregunta número 3. Nos dice lo siguiente: analice las inversiones realizadas por Gloria S.A. en el 2019 para el desarrollo de sus negocios y cómo éstas impactarán en la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tenemos igual el cierre de 2019, la Gloria S.A. efectuó inversiones por 31.6 millones de soles en proyectos como Caldiwarma, línea de envaso séptico, líneas de proceso, llenado UHT, ampliación de capacidad de servicios del equipo, etc. Básicamente tenías que enumerar algunos proyectos en los cuales había hecho esa inversión, y con estos proyectos busca asegurar la calidad de los productos, mejorar en términos de eficiencia y de protección al medio ambiente, y por tanto sus proyectos con el Estado ayudarían a incrementar sus ingresos, mientras que sus inversiones en CAPEX a reducir sus costos y generar un mayor margen bruto. ¿Sí? Nuevamente, este bloque de preguntas era más cualitativo, como les habíamos comentado, no requería de una justificación numérica o de cálculos para poder justificar lo que pedía cada pregunta, bastaba con la información cualitativa que estuviera correctamente sustentada. Por este lado creo que no tendría muchos problemas. No sé si alguien tiene alguna duda, le queda alguna consulta respecto de este bloque, o está todo claro. Mario, ¿inversiones en subsidiarias no cuenta como inversiones también? ¿Perdón? ¿Inversiones en subsidiarias cuenta también como inversiones? Sí, o sea, lo que pasa es que recuerda que cuando te dicen las inversiones realizadas, son todas las inversiones que he podido hacer Gloria durante ese año que contribuyen a desarrollar su negocio. Si estas operaciones subsidiarias contribuyen al giro operativo y a la línea que tiene Gloria, válido. Ah, sí, porque puse más o menos eso, que como tiene inversiones subsidiarias de empresas de ganaderas o de enlatado, Ujú. puse que ayudaban al desempeño de su proceso operativo. Sí, también es válido. Ahí. Y yo también puse eso, Mario. O sea, eso pues. Y que Gloria pucha, se adapta a todos los rubros posibles. Sí, como les comento, es válido siempre que hagan el sustento, el link correcto entre la inversión y cómo aporta al desarrollo del negocio. Sí, por eso les digo, estas preguntas del bloque 2 no son respuestas que tienen que ser tal cual como está en el solucionario propuesto o que estén escritas en piedra. De hecho, es una sugerencia al momento de calificar, pero o sea, sabemos que hay muchos proyectos o muchas inversiones que realiza Gloria y ustedes pueden haber escogido un abanico dentro, ¿no? Igual como las variables clave. Entonces, con tal de que el sustento esté correcto, no habría problema. Gonzalo, creo que levantaste la mano. Sí, Mario, en línea con lo que dijeron mis compañeros, yo no identifiqué cada una de los proyectos de inversión, en verdad lo tomé más como general, pero la conclusión que tú nos muestras es más o menos similar la que yo puse, entonces quería saber si eso igual era válido. Sí, como les comento, sí es válido. Simplemente el nivel de lo que requería la pregunta de alguna forma en ese solucionario era mencionar algunos ejemplos de proyectos, ¿no? Pero si tú has mencionado de manera global y estos proyectos están sustentados en que, o sea, de alguna forma aportan al desarrollo del negocio, o sea, no hay problema, ¿no? La pregunta también es un poco más genérica en ese sentido, así que no hay problema siempre y cuando lo hayas sustentado bien. De acuerdo, gracias. Sí, de acuerdo. Perfecto, chicos. Si no hay más consultas de ese bloque 2, pasamos al bloque 3. Entonces, a ver, en este bloque 3 ya lo que buscábamos era un poco distinto al bloque 1 y bloque 2. Como les comenté, cada bloque tenía un punto o una lógica detrás que agrupaba al resto de acápites.
Este bloque 3 es un poco más en base al estado de ganancias y pérdidas, pero también a la lógica dentro de las herramientas que hemos visto al final, perdón, a lo largo del curso. ¿Sí? A ver, entonces la pregunta 1 o el capítulo 1 del bloque 3 nos dice lo siguiente. La información financiera de Leche Gloria sea, tanto individual como consolidada, revela que el producto más importante es la leche evaporada, y de allí se desprende que el margen bruto de la empresa depende mucho de ese producto. Determine cuál hubiera sido el margen bruto en 2019, individual y consolidado, si el precio de la leche evaporada hubiera subido en 5% respecto a lo que fue en ese año. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos la utilidad bruta para el año 2019 de individual y el consolidado. ¿Sí? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos aislar la línea de negocio, leche evaporada. En este caso, tanto para el individual como para el consolidado, teníamos las cifras. Y el cambio que deberíamos aplicar es justamente 5% respecto a lo que fue ese año en base al precio, ¿no? Entonces, según esto, tendríamos que hacer ese cálculo o esa nueva reestimación y obtenemos una utilidad bruta ligeramente superior que pasa de 18.7 a nivel individual a 20.9 y del consolidado de 18.4 a 20.1. ¿Sí? Como les comento nuevamente, el cuadre al detalle no se va a hacer mucho hincapié en que cuadren al 100% las cifras. Nuevamente, lo que prima es también la lógica y que se haya hecho de manera justificada, ¿no? Mario, ahí tenías tipo que sumarle el 0.5, o sea, a las leches, ¿no? Y luego eso. Ujú. Sí. Porque a mí me salió, o sea, en el consolidado el margen bruto me había salido 18.4% y luego cuando hice el aumento Ujú. me salió 21%. O sea, igual, está igual el tuyo, pero creo que algún número lo hice diferente. De acuerdo. No, no te preocupes. Por ese lado lo voy a... Igual cuando esté terminando de hacer las calificaciones, lo revisamos nuevamente, pero como te comento, ¿no? Si a gran escala tienes el lógico correcto y lo has hecho bien, no habría problema. Patricia, creo que levantaste la mano. Perdón, Mario, ¿de dónde salió la cifra de leche evaporada? Es que yo lo saqué de la memoria anual y me sale otro valor, pero al final mi utilidad bruta aumenta igual. Dame un segundo. Sí, yo también primero lo vi en la memoria, pero después también había un apartado en costo de ventas o en ventas, en el mismo estado. Ajá, pero el de la memoria anual es distinto. No sé si eso... Yo me guié de la memoria. Aquí no sé si puedes ver mi pantalla. ¿Se ve? Sí, sí. Ujú. Aquí tienes leche evaporada. Dentro de la nota del estado. Y, y sí, me guié la memoria. O sea, me sale igual la variación. Ujú. O sea, 20.1. a ver, si es que lo importante es la variación, pero lo ideal es que siempre tomes la información primero de las notas del estado financiero. La memoria te sirve para complementar la información cuando, por ejemplo, requieres descomponer la venta o el costo de venta, no solamente en línea de producto, sino de repente en precio y cantidades, ¿no? Por ejemplo, precio promedio de venta y cantidad vendida, y quieres descomponer el costo de venta en costo promedio y cantidad producida. Entonces ahí la memoria anual te va a ser mucho más útil, pero recuerda que la memoria anual es información para los inversionistas y las notas del estado financiero es lo presentado específicamente para SMB. Entonces siempre trabajamos como primera mano de información en nota del estado financiero porque es lo que realmente se refleja en la contabilidad y en un segundo punto pasa a la memoria anual.
En este caso, si tu variación no ha sido distinta, ha sido la misma, entiendo que la base solamente es la que ha cambiado, no habría problema, pero te recomiendo que para futuras ocasiones siempre tomes como primer punto general la nota del estado financiero. Gracias, Mario. De acuerdo. Chicos, otra pregunta. ¿Está todo claro? Perfecto. En la capítulo 2 nos decía lo siguiente. La empresa relacionada de Prodeca SAC brinda servicios de distribución en Leche Gloria S.A., por lo cual cobra comisiones. Y la pregunta es, ¿brinda de Prodeca SAC esos mismos servicios a las subsidiarias con las cuales se hace consolidación de estados financieros? ¿Y por qué? La respuesta es que no, no le brinda ese servicio. Si se revisa con detenimiento las notas de los estados financieros individuales y consolidados, se observa que en ambos las cifras de ventas a de Prodeca y comisiones, gasto de ventas a de Prodeca, son las mismas. ¿Sí? Si son las mismas, quiere decir que simplemente se da a una sola, que es Leche Gloria, y no a las mismas, a las demás subsidiarias. Pero yo me acuerdo, disculpa Mario que te interrumpa, yo recuerdo haber visto dentro de la clasificadora de riesgos que mencionaba que sí. ¿Dentro de cuál? ¿De apoyo? ¿Fitch? ¿De quién? Ajá, sí. Ok, mira, si te parece, envíamelo por correo y lo reviso igual y te respondo vía mail para estar totalmente seguro. Uy, ya, está bien. De acuerdo. Y bueno, finalmente la pregunta 3, o el acápite 3, mejor dicho, dentro de la pregunta 3. Gonzalo, levantas la mano. Sí, una pregunta respecto al punto anterior. ¿Solo se tendría que tomar entonces en cuenta los gastos como tal? O sea, porque yo me había guiado más por las cuentas por cobrar y pagar que tenían en los estados separados y consolidados y eran distintos. Entonces, no sé si eso también, o solo era relacionado a los gastos. O sea, solo los gastos se tenían que tomar en cuenta. Ujú. En este caso, independientemente de cómo lo quieras ver, si es que por cuenta o sea, cuenta por cobrar o cuenta por pagar, lo que te dice de alguna forma la pregunta es quiénes realizan ventas a Deprodeca. O sea, recuerda ver que Deprodeca brinda los servicios de distribución, ¿sí? Como es una comercializadora, por así decirlo. Entonces, la venta se tiene que reflejar hacia Deprodeca y justamente comisiones también a Deprodeca deberían ser las mismas si es que solamente se hace con Leche Gloria. En este caso, el método de comprobación que usamos es que la comisión, o sea, el gasto de venta de Prodeca también es la misma. Es válido si es que tú llegas a esa conclusión mediante la cuenta por cobrar o cuenta por pagar, pero recuerda que siempre vas a tener este punto de partida del estado financiero individual, que tú estás viendo el de Leche Gloria individual y el consolidado de Leche Gloria. Tú no estás viendo el de las demás subsidiarias. O sea, tu punto de partida base no es desde las subsidiarias, sino siempre es desde Gloria. No sé si me dejo entender. O sea, lo que pasa es que, bueno, recuerdo que el profe hace una de las primeras clases había dicho que cuando una empresa tenía obligaciones con otra, en el Ujú. consolidado como que se anulaban. Entonces, no sé si eso es un criterio universalizable para tomar en cuenta o si siempre tendríamos que ir a gastos de venta. Lo que pasa es que cuando tú consolidas en un grupo económico, empresas, por ejemplo, A y B, que son de un mismo grupo económico, la empresa A tiene una cuenta por cobrar con la empresa B y la B una cuenta por pagar con la A. Obviamente, cuando veas el consolidado, se hacen un match, ¿no? O sea, se cancelan entre ambas, digámoslo así. Pero lo que estamos viendo y la pregunta va es de Prodeca, que es de Prodeca, perdón, que es una subsidiaria en sí, la estás viendo con Leche Gloria S.A. O sea, de Prodeca, el link entre de Prodeca y Leche Gloria S.A. Y en este caso, te está preguntando si es que de Prodeca brinda esos mismos servicios a las demás subsidiarias.
Entonces, tú estás viendo ahorita un esquema casi piramidal en el cual arriba está Leche Gloria y abajo están las subsidiarias. Entonces, es distinto a cuando tú veas un grupo económico en el cual tienes empresa A y empresa B al mismo nivel y todo se consolida en uno solo, que cuando la empresa de Prodeca le provee el servicio a Gloria, y Gloria es la misma que consolida bajo su paraguas a todas las demás, a que de Prodeca tenga también el mismo servicio con otra subsidiaria de Gloria. No sé si me entiendes. O sea, por eso digo que tú estás partiendo del punto de vista, o sea, de tus ojos, es como si tú fueras Gloria y tú estás viendo tu relación con las demás empresas del grupo. ¿Sí? Tú no estás viendo a partir de tus ojos subsidiaria A con Deprodeca, sino desde Gloria con Deprodeca. Por eso es que de alguna forma tienes que reconocer cuando el grupo económico como tal, estás viendo una holding, por ejemplo, no sé, si estamos analizando, en el caso de Leche Gloria, es que el estado individual de Leche Gloria o de Gloria S.A. es solamente la empresa Gloria. Cuando vemos el consolidado, es justamente con las subsidiarias y las empresas vinculadas a Gloria, pero todas de Gloria. Es distinto por ejemplo, cuando veamos, y te pongo un caso, ¿no? El caso de Repsol, por ejemplo, que Repsol es la comercializadora y tiene refinería en La Pampilla. Y cuando vemos la holding económica tiene otro nombre. Entonces, es una holding que agrupa a bastantes empresas, pero que una no es subsidiaria de otra necesariamente, o una no es una inversión en otra, sino cada una se maneja con un estado financiero individual, pero consolidan con una holding. En cambio, en el de Gloria, es Gloria quien consolida a las demás empresas pequeñas. No sé si me entiendes. Sí me queda más claro. ¿Sí? Es simplemente partiendo desde el punto de vista, tú estás viendo a través de qué ojos a las demás empresas. En este caso, tú estás viendo a través de Gloria. Si estás viendo tú a través de un grupo económico que incluso engloba a Gloria como un total y a otras empresas, ya entra un poco más en sentido de lo que tú comentas. Pero tienes que ver bien cómo es la estructura hacia abajo. ¿Sí? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, chicos. Ya, entonces pasamos al último cápite, de la cápite número 3, de la pregunta 3, donde nos dice lo siguiente. En 2019, ¿cuánto representaron los gastos de personal como porcentaje de venta de Leche Gloria S.A. y en cuánto en el consolidado de Leche Gloria S.A. y subsidiarios? Básicamente era reconocer cuál es el gasto de personal y sacar el porcentaje respecto de la venta. Una pregunta sencilla, no era muy complicada, simplemente era escaneo de información y hacer una división. María Gracia, ¿tienes una consulta? ¿O levantas la mano? Sí, sí, es que es en general, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya. La cosa es de que yo, o sea, yo no hice así cuadritos, esos cuadritos como operación, yo soy más de redactar, entonces yo le redacté todas las operaciones como párrafos. Y en el caso especial de este ejercicio, por ejemplo, yo puse, el gasto personal era 172.840, de los cuales contando con el monto del gasto de ventas del individual del año 2009, pero no puse la cantidad de ventas, sino de frente puse el gasto de personal y el porcentaje que representaba. No hay problema. No hay problema por ese lado. Ay, muchas gracias. Pero sí lo que te recomiendo es para siguientes evaluaciones, cuando hagan una pregunta que requiere cálculo, mejor trabájale un cuadro en Excel y luego lo pasas al Word para que se vea también un poco más ordenado. Pero no hay problema si lo has hecho en Word. O sea, en redactado me refiero. Ya, muchas gracias. De acuerdo. Chicos, ¿alguna pregunta adicional hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, perfecto. A ver, si todo está claro, entonces, retomando el tema, o la introducción al nuevo tema post-PC1, entiendo que ya comenzaron a ver el nuevo sector, la nueva industria, que en este caso
que me comenta por favor hasta qué punto han avanzado durante la clase. Hemos visto como que las partes del proceso, algunos nombres eh, y la composición ajá, de pagos, o sea, ay, no sé cómo decirlo, no me acuerdo el nombre. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cómo sacas el promedio y si, por ejemplo, si es negativo, qué significa, cosas por el estilo. Pero no me El acuerdo el ciclo nombre. operativo, ¿verdad? Ciclo operativo hemos visto. Ahí nos hemos quedado, en ciclo operativo. De acuerdo. A ver, entonces, hagamos lo siguiente. A medida que ustedes están trabajando justamente ahora, están entrando a la nueva industria, que es minería, lo que quiero comentarles, y un poco es en paralelo lo que está trabajando el profesor Bertolotto, que me comentaron que también ya lo vieron como introducción, es la liquidez y solvencia. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocar este pequeño lapso de tiempo que nos queda hasta el control lectura. Quiero explicarles un poco más esta parte de liquidez y solvencia y también el ciclo de conversión efectivo, utilizando primero el caso del Lindley, que ya lo habíamos visto en semanas previas y creo que lo tienen más dominado, para que ya en la siguiente clase podamos entrar directamente a los ratios de liquidez y solvencia del propio sector minería, a la par que también lo terminan de concluir en las clases de teoría. Sí, a ver, me confirman por favor cuando puedan ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi Excel? Sí. Ya, de acuerdo. A ver, un segundo, parece que se ha dejado de compartir. ¿Me confirman nuevamente por favor que pueden ver mi Sí, pantalla? ya se ve. Ya, perfecto. A ver, dentro de la plantilla, como ya hemos visto en semanas previas, de hecho, tenemos el cálculo o la pestaña de ratios, donde nos da de manera automática todos los ratios necesarios para poder hacer los cálculos e interpretaciones dentro del curso. ¿Sí? Hemos visto la parte de rentabilidad, donde están los márgenes, tanto bruto, operativo, neto, el EBITDA, el margen EBITDA, y tenemos el ROA y el ROE, ¿no? Recordemos que el ROA es en base al activo, el Return Over Assets, y el ROE, que es el Return Over Equity, que es estrictamente sobre el patrimonio. Y recordemos también que yo les enseñé que el ROE podía ser calculado mediante el método DuPont. Entonces, también es una herramienta válida al momento de que les pidan explicar variaciones o de explicar el comportamiento histórico del ROE a lo largo de los años en una empresa. ¿Sí? Lo que todavía no habíamos entrado a tanto detalle es la parte de liquidez y gestión y la parte, bueno, de estructura de capital y solvencia. ¿Sí? Recordemos que la parte de liquidez hace referencia a que una empresa pueda afrontar sus obligaciones de pago en un corto plazo, mientras que la solvencia se refiere a que la empresa pueda afrontar estas obligaciones en un largo plazo. ¿Sí? Esa distinción es la más básica en el momento de diferenciar liquidez y solvencia. Liquidez es corto plazo, solvencia es largo plazo. ¿De acuerdo? Dentro de liquidez tenemos los ratios clásicos, digámoslo así, que deben haber visto también en contabilidad financiera, como es el caso de razón corriente. La razón corriente es estrictamente el ratio que compone el activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Sí? Y lo que quiere decir este ratio es cuántas veces mi activo corriente puede cubrir mi pasivo corriente. Si es que yo entrara en una situación en el día de hoy en el que me obligan a afrontar el pago de todos mis pasivos corrientes, todos se vuelven de una manera inmediata obligación de pago, ¿cuántas veces con mi activo corriente, que son mis activos más líquidos, o los que con mayor facilidad puedo convertirlos a dinero, puedo pagar este pasivo corriente? Si es uno, quiere decir que están correctamente calzados, o no correctamente, pero mejor dicho, que están calzados en relación de 1 a 1, o sea, en medidas iguales. Y siempre y cuando sea mayor a 1, quiere decir que mi activo corriente va a ser mayor a mi pasivo corriente. Si es menor a 1, quiere decir que yo no podría afrontar ese pago inmediato que me solicitan. ¿De acuerdo?
Ahora, ojo, una cifra menor a 1 no necesariamente es algo malo si es que toda la industria opera así. ¿De acuerdo? Recuerden lo que les comenté a inicios de, perdón, a unas semanas antes, cuando les decía que una variable clave, por ejemplo, o una fortaleza no puede ser un ROE de 10% o de 20%. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo opera la industria, ¿de acuerdo? Para lo que a ti te puede parecer un ROE alto, de repente es bajo para la industria. Lo que a ti te puede parecer una razón corriente baja, de repente es alta para la industria. Entonces, esto siempre va a estar en función a cuáles son estos ratios dentro de mis competidores, dentro de la industria en la que opero, y yo me comparo contra el promedio de la industria, ¿sí? No puedo comparar una razón corriente de una industria que es mucho más intensiva en el uso de capital contra otra empresa que de repente solamente brinda servicios. Entonces, la comparativa es distinta y tengo que hacer un esclarecimiento de eso para poder hacer mi análisis. ¿De acuerdo? El siguiente ratio que nos presenta la pestaña justamente es la razón ácida, que tienen la misma ideología, la misma metodología que la razón corriente, solamente que en lugar de utilizar todo el activo corriente, utilizan las cuentas más líquidas, digamos así, del activo corriente, ¿sí? Las cuales son efectivo y cuentas por cobrar comerciales. Entonces simplemente te dice, si en lugar de tomar todo el activo corriente, tomo el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales, puedo o no puedo llegar a cubrir mi pasivo corriente. ¿Sí? Nuevamente, si es 1 o mayor a 1, quiere decir que el activo, esas dos cuentas, efectivo y cuentas por cobrar comerciales, es mayor que el pasivo. Y si es menor a 1, quiere decir que son menores al pasivo corriente. ¿De acuerdo? Luego tenemos la cuenta que es el CTO, o capital Mario, de trabajo operativo. ¿Sí? una pregunta. La razón ácida solamente toma en cuenta también los activos corrientes, ¿no? Si te das cuenta, es efectivo, que es una cuenta de activo corriente, y cuentas por cobrar comerciales, en este caso de corto plazo, corrientes también. Todo es Ah, respecto a lo corriente. ya, vale, gracias. De acuerdo. Como les comentaba, el siguiente ratio es el CTO o capital de trabajo operativo. ¿Sí? El capital de trabajo operativo se compone de tres grandes cuentas. Se compone de las cuentas por cobrar comerciales, las existencias y las cuentas por pagar comerciales. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se le llama capital de trabajo operativo? Se le llama capital de trabajo operativo o working capital en inglés, y en las lecturas en inglés lo pueden encontrar así, porque justamente es el capital necesario, el cual en un momento cero, digámoslo así para este ejemplo, si tú estás abriendo una empresa o un negocio desde cero, vas a requerir comprar maquinaria, vas a requerir comprar de repente alguna planta procesadora, vas a requerir alquiler oficinas, pagar planilla, etcétera. Y eso va a ser tu inversión por un lado, pero aparte vas a requerir pagarle a tus proveedores por esas primeras compras de materia prima que vas a pagar a crédito. Vas a tener que eh, te van a deber plata tus clientes porque les vas a vender a crédito tú mismo. Entonces, eso forma parte de tu giro de negocio, forma parte de tu capital de trabajo, que es el dinero necesario para comenzar a operar, muy aparte de toda la inversión que tengas que hacer en activo fijo, en comprar licencias, patentes, etcétera. Es lo relacionado específicamente a tu core de negocio y que se ve reflejado en tres cuentas. Cuentas por cobrar comerciales, que son las que cuando vendes a crédito, tus existencias, que son las compras que haces de materia prima, y las cuentas por pagar comerciales, que son las compras de materia prima o las compras relacionadas al giro del negocio que haces de manera de crédito. ¿Sí? O sea, como una promesa futura de pago. Entonces, este monto, si es positivo, ¿sí? Como en el caso de Lindley, que en este caso era 35.738, quiere decir que tú tienes que buscar un financiamiento por este monto. ¿Por qué? Porque justamente lo requieres para operar en ese año. ¿Sí? Y te das cuenta, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cuenta por cobrar que es activo y existencias que son activos altas, ¿sí? Digamos que sumadas ambas suman 100 y mi cuenta por pagar comercial es 50, me queda un saldo de más 50. Ese saldo de más 50 en realidad para mí es algo negativo, de alguna forma, poniéndolo en palabras sencillas. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo una mayor cantidad de plata congelada como existencias y congelada como una cuenta por cobrar, que quiere decir que no le he podido traducir todavía en dinero, a diferencia de mi cuenta por pagar. En este caso, lo que a mí me conviene siempre vas a tener la cuenta por pagar más alta.
¿Por qué? Pónganse a pensarlo de este modo. ¿Qué pasa si ustedes son dueños de un negocio? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes pagar a su proveedor al crédito o pagar en efectivo? al crédito, ¿Por qué? porque trabajo con su dinero y cuando recién recupero con las ventas, cuando me pagan, lo puedo pagar Perfecto, ¿no es cierto? Y si tú tienes un cliente, ¿qué prefieres que tu cliente te pague en efectivo o te pague en crédito? En efectivo. En efectivo, ¿no es cierto? Porque quieres la plata en el momento cero. Lo que te va a convenir a ti siempre, como empresario o si estás analizando una empresa, es que te paguen lo antes posible y tú pagar lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque si pagas lo más tarde posible, puedes hacer uso de ese capital para otra actividad del giro de negocio. ¿Sí? Pero si yo tengo plata en existencias compradas en un almacén, ese capital está simplemente estático en ese almacén, no se mueve y lo tengo como atado ahí, digámoslo así, no lo puedo mover. Entonces, en este caso, el capital de trabajo operativo, mientras más bajo sea, va a ser menor, porque me va a requerir una inversión menor para poder financiar justamente mis existencias y mis cuentas por cobrar comerciales. ¿De acuerdo? Y aquí quiero hacer un énfasis en el link o en el nexo entre el capital de trabajo operativo y el ciclo de conversión a efectivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en toda evaluación que realicemos en este curso, en la cual te preguntemos por el capital de trabajo operativo, tu respuesta no solamente debe partir del capital de trabajo operativo con la cuenta por cobrar comercial, las existencias y la cuenta por pagar comercial, sino tienes que explicar cómo esto se traduce en un mayor o menor ciclo de conversión del efectivo. Y a su vez, cómo se descompone en el periodo del inventario, en periodo de cobranza y periodo de pago. ¿Sí? Estos van atados. Si te preguntan por ciclo del efectivo, tienes que responder con el ciclo del efectivo y con capital de trabajo operativo. ¿Sí? No puedes aislar cada uno de estos campos. Te recomiendo que siempre realices una respuesta en función de ambos. ¿Por qué? Porque mientras el capital de trabajo operativo te dice la cantidad de dinero necesario que tienes que invertir para poder operar en el core del negocio, el periodo o el ciclo del efectivo, mejor dicho, lo que te dice es lo mismo, pero en días. ¿Cuántos días te demoras de alguna forma en generar dinero? ¿Sí? Y recordemos que mientras más días te demores en generar dinero, va a ser peor para ti porque te demoras más en poder traducir cada venta, desde que compras la materia prima hasta que la vendes y hasta que la cobras, te vas a demorar más. Si en este caso tu ciclo de conversión efectivo es cero o es negativo, quiere decir que tú estás haciendo dinero de manera casi inmediata o que de alguna forma estás trabajando con el dinero del proveedor. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú estás haciendo es que estás pagando muy lento, pero estás cobrando súper rápido. Como es el caso, por ejemplo, de aquí de Lindley, ¿no? Tenemos un periodo del inventario de 57 días. Ahí el costado tienen las fórmulas. ¿Qué quiere decir este periodo de 57 días? Quiere decir que en promedio, desde que tengo la materia prima hasta que la transformo y está lista para la venta, me demoro 57 días. Un periodo de cuenta por cobrar quiere decir que desde que la vendo, me demoro aproximadamente 25 días en cobrar esa venta. ¿Sí? O sea, la vendí al crédito y aproximadamente me demoro 25 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo hasta ahí? Tengo 82 días aproximadamente. ¿Sí? Pero, ¿en cuánto tiempo es mi periodo de pago? Yo me demoro 82 días en transformar la materia, venderla y cobrarla. Pero yo le pago al proveedor recién en 92 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un gap de menos 12. Entonces, ese menos 12 son los días que justamente yo me estoy ganando, porque prácticamente cobro al día 85, cobro, perdón, al día 82, pero recién lo pago en el 95. Tengo 12 días ahí en los que cual yo puedo disponer esa plata del proveedor. O sea, ya tengo la plata lista para pagarle al proveedor, pero puedo aguantarla 12 días más y utilizarla en otra parte de mi giro del negocio y recién después de 12 días pagarle al proveedor cuando me toca. ¿Sí? Porque recuerden, ¿qué sentido tendría pagarle antes de tiempo si eso no me va a traer ningún beneficio, ningún descuento? Si no les da ningún descuento, básicamente la idea más sensata sería esperar al día que realmente tienes que pagar y mientras tanto invertir ese dinero, puedes invertirlo como excedente de caja, en un plazo fijo o el método que la empresa realice para rentabilizar la caja, o puedes hacer incluso comprar más materia prima, ir rotándola y luego llegando el día 12 lo pagas.
¿Sí? No sé si quedó clara la idea. ¿Sí? ¿Clara la idea, chicos? ¿Para todos? Sí. Perfecto. Bueno, luego también tenemos otros ratios dentro de esta pestaña que voy a dejar algunos para la siguiente semana, que los vamos a tocar un poco más a detalle, pero me voy a enfocar, aparte del CTO y el ciclo de conversión de efectivo, en el servicio de deuda y en la cobertura del servicio de deuda. ¿De acuerdo? A ver, cuando nosotros medimos el servicio de deuda, lo que estamos haciendo es, recordemos que como estamos dentro de liquidez, estamos midiendo todas las obligaciones dentro de un año de plazo. Entonces, el servicio de deuda va a constituir mi deuda financiera de corto plazo, es decir, la que vence dentro de un año, y a esto le vamos a sumar el gasto financiero e intereses activados. ¿Sí? Y me voy a quedar en la parte de gasto financiero. ¿Por qué le sumamos el gasto financiero? A ver, recordemos que el gasto financiero es una cuenta del estado de ganancias y pérdidas. ¿Y qué periodicidad tiene el estado de ganancias y pérdidas? O se mide en qué periodos. De manera anual, ¿no es cierto? Entonces, si en mi deuda que es de corto plazo tiene la duración o el vencimiento dentro del próximo año, o sea, un año de vida útil, mi gasto financiero también representa mi gasto tanto por deuda de corto plazo como de largo plazo, o sea, los intereses, pero que yo los voy a tener que pagar de alguna forma dentro de un año. Entonces, si yo sumo mi gasto financiero y mi deuda de corto plazo, estoy sumando ambos conceptos en el periodo de un solo año, con lo cual cumple el concepto de liquidez. Si le sumara la deuda de largo plazo, ya estaría tomando un concepto de solvencia, que no es lo que estamos realizando en esta parte del ratio. Entonces, recordemos que siempre para el servicio de deuda solamente se considera la deuda financiera de corto plazo más gasto financiero de todo, de toda la deuda, de corto y largo, pero el gasto financiero nada más, porque está medido en el plazo de un año, y los intereses activados. ¿Y por qué es importante el servicio de deuda? El servicio de deuda por sí solo no es tan importante como lo es el ratio de cobertura del servicio de deuda. ¿De acuerdo? El ratio de cobertura del servicio de deuda, la fórmula es EBITDA más efectivo, y todo esto lo divido entre el servicio de deuda. Ahora, ¿qué estoy midiendo? Si mi EBITDA más el efectivo que tengo en este momento superan al servicio de deuda, son mayores al servicio de deuda, mi cobertura me va a salir por encima de 1. Ahora, por encima de 1 quiere decir que mi EBITDA, justamente que son mis earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, o sea, utilidad operativa más depreciación y amortización, más el efectivo, ¿sí? Puede cubrir mi servicio de deuda. Puedo hacer frente a mi servicio de deuda. Y recordemos que el EBITDA es el flujo de dinero proveniente exclusivamente por el giro del negocio. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Si es mayor a 1, quiere decir que yo, como empresa, al hacer mi actividad o giro del negocio, estoy generando un capital o estoy generando un EBITDA que al sumarle el efectivo que tengo en mi caja ahorita, me da lo suficiente para pagar mi servicio de deuda, para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo, o sea, la deuda de corto plazo, el gasto financiero y mis intereses activados. Si este fuera menor a 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mi EBITDA, mi giro del negocio, no me da para poder pagar mi deuda dentro de un año. Entonces, tengo que aplicar algunas medidas para poder corregir esto. Tendría que aplicar, por ejemplo, un reperfilamiento de deuda, que es transformar esta deuda de corto de repente en largo plazo para evitar que se me junte en este año, o renegociar de repente tasas de interés, hacer prórrogas en algunos casos, etcétera, o refinanciar alguna deuda. ¿Sí? Pero la idea que quiero que capten es la siguiente, que en este caso estamos tomando todos los flujos de manera anual. El EBITDA, como parte del estado de ganancias y pérdidas, está expresado de manera anual. La deuda de corto plazo es un año máximo de vencimiento, y el gasto financiero también, al ser una cuenta de estado de ganancias y pérdidas, está expresado de manera anual. Entonces, todo lo estamos midiendo dentro de un año. ¿Sí? Cuando veamos solvencia, va a ser distinto, va a ser a largo plazo, pero por lo menos este es uno de los ratios más importantes, la cobertura del servicio de deuda a nivel de liquidez.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este punto? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos, hasta ese punto? Sí, todo claro. Mario, ¿crees que puedes hacer un repasito antes del control? Lo que pasa es que el control de lectura, como les comentaba semanas antes, no contempla operaciones numéricas, sino es más que todo escaneo de información y que sepan realmente dónde está cada información. Entonces, lo que yo les puedo recomendar, ya de cara al control que va a ser en unos minutos, siempre tengan muy presente las cuentas más comunes, ¿no? Que son cuentas por cobrar y pagar comerciales, las que son avinculadas, siempre preguntan depreciación por ahí del ejercicio o depreciación acumulada, distingan bien esos conceptos. El tema también de la exposición o al riesgo de tipo de cambio, casi siempre en todos los controles viene una pregunta de eso, también tenganlo bien mapeado, que es la posición monetaria, si la empresa utiliza o no utiliza derivados de cobertura, ¿sí? Pero más allá de eso, como les digo, es identifiquen bien la pregunta, cuál es el trasfondo de la pregunta y en qué cuenta puede estar la respuesta. Básicamente tienen todas las respuestas dentro de la nota del estado financiero, solamente es que tienen que identificar bien en qué nota está y se van directamente a esa nota. Como les comento, no es algo que requiera un análisis o cálculos adicionales, sino más que todo una estrategia un poco más de haber leído un poco más el estado financiero y conocer cuáles son las cuentas más clave, digamos, donde puede estar esto, ¿no? Si ven una pregunta que les hace referente a facturas por pagar de la empresa, saben que son cuentas por pagar comerciales, ¿no? Entonces, ese match es el que tienen que hacer de manera rápida para poder buscar la información lo antes posible, ¿no? Y tratar de evitar irse de repente a cuentas por cobrar cuando era cuentas por pagar, ¿no? Entonces simplemente eso lo ganan con la familiaridad de ir leyendo el estado financiero, puntualmente las notas más clave, ¿no? Sí, como consejo les recomiendo que siempre revisen eso. Siempre viene una pregunta, o casi siempre, de la exposición a la moneda extranjera, o al tipo de cambio y la posición monetaria. Em, la depreciación también siempre se suele preguntar algo de la depreciación, sea acumulada o sea del ejercicio. Por ahí algo de inventarios, que como es muy común del giro del negocio, podría venir algo de inventario. Y cuenta por pagar y cuenta por cobrar, usualmente también suelen ser tomadas, ¿no? Pero más que eso, yo les recomiendo que lean bien las preguntas, lo tomen con calma, entren con tiempo para que no lo hagan a la apurada, verifiquen bien que estén entrando el control de lectura del horario, que tiene mi nombre. Van a leer control lectura 2, el horario y mi nombre, y midan bien su tiempo para que puedan responder también de manera satisfactoria. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, chicos, porque la verdad ya faltan algunos minutos para el control y preferiría que estén conectados para que chequeen también si es que hay algún problema en su conexión y lo puedan resolver con tiempo y no dejar poco tiempo al momento de que se conecten. ¿Habría alguna pregunta final? Yo tengo una pregunta, pero, o sea, sobre otra cosa. No. De acuerdo, si gustas, no sé, me la puedes comentar por aquí o por correo, como prefieres. Le envié un correo hace bastante tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Jordan Osorio. A ver, dame un segundo. Ya. ¿Sobre el control de lectura número 1? Sí, sobre el control 1. Sí, lo hemos revisado. Igual estoy esperando a que Fiorella me termine de compartir toda la lista con las personas que algunas preguntas que no les ha terminado de, mm, de validar el sistema, porque se hizo el cambio en el sistema y con eso les confirma todos los cambios finales. Ya está bien, muchas gracias. Ya, de acuerdo, chicos. En base al, Fiorella, creo que me preguntas el tema de los miles. Voy a hacer la consulta porque, como te digo, son otros jefes de práctica quienes han hecho el control de lectura. Lean bien la indicación, entiendo que debería estar ahí. Si no, yo igual lo voy a tomar en consideración el momento de la calificación
pero no debería por qué ser algo que podría penalizarlos a ustedes, así que por ese lado debería estar totalmente claro en la indicación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, chicos, adicional. ¿Alguno tiene alguna consulta, chicos, final? No. De acuerdo. En este caso, por favor, vayan conectándose el control de lectura. Si es que hubiera algún inconveniente o algo, veo que hay algunas opciones para marcar, así que por ese lado también no sé, no sé, de alguna forma estén nerviosos. También hay para marcar donde los datos ya están incluidos, así que si es que han revisado bien la información no deberían tener ningún problema y recuerden bien hacer el escaneo correcto de la cuenta, ¿no? Recuerden que toda la información, o todas las respuestas, mejor dicho, están en las notas del estado financiero. Así que ustedes ya tienen las respuestas, solamente es cuestión de que las busquen de manera tranquila y pausada, ¿no? No confundan de años, fíjense bien qué año les pide y qué año están viendo. Y nada, eso es, chicos. En verdad, buena suerte en el control. Si hubiera algún inconveniente, pregunta o consulta, me escriben por correo electrónico, por favor. Y a mí o a través de su delegada me hacen llegar la consulta, cualquiera de las dos vías. Y buena suerte en su control, chicos. Por favor, ya váyanse conectando que va a ser en unos minutos. Y procedemos a cerrar esta sesión para que no tengan ninguna distracción ni se les ponga lento el internet. De acuerdo, chicos. Eso sería todo por hoy día. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, chao.